Un hombre permaneció encerrado durante 28 días, con comida, con armas, con cámaras, pero al final, lo único que encontraron fue uno de sus ojos. Se trató de uno de los encuentros más perturbadores documentados con una de las entidades más peligrosas del universo de Vita Carnis, un Elder Mimic. El hombre era Farren Browns, un científico enviado a estudiar a estas extrañas criaturas, pero lo que descubrió fue peor que cualquier monstruo. Hoy voy a explicarles todo el universo de Vita Carnis. Eso incluye sus criaturas, estructuras, el trasfondo político y las implicaciones de un universo donde la humanidad decidió adaptarse a lo grotesco. Tan solo imagina esto. Estás en un supermercado, con luces fluorescentes, pasillos ordenados y productos envasados. Pero si miras de cerca y prestas atención, los paquetes no contienen comida normal. Son bolsas de carne palpitante, con venas que laten al ritmo de tu respiración. Y en el fondo, algo se mueve, algo que no debería estar ahí. Vita Carnis es más que una simple serie de terror analógico. Es una historia de adaptación biológica, manipulación social y un sistema que te condiciona a aceptar a los monstruos mientras lo presenta todo como progreso. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. Todo comenzó en 1931, cuando se detectó la presencia de una masa biológica anómala. No encajaba en ninguna clasificación conocida, es decir, no era vegetal, ni animal, ni del reino fungi. Fue nombrada provisionalmente como Crawl, y desde el inicio mostró comportamientos inusuales. Crecimiento autónomo, expansión subterránea y la capacidad de generar estructuras orgánicas con patrones complejos. La decisión no fue aislarla ni erradicarla. El hallazgo se trató como un fenómeno biológico de interés económico. Lo clasificaron como una forma de vida no agresiva y con potencial de explotación, pues encontraron algunas formas de aprovecharlo. Se usó su material como base para fertilizantes. Se estudiaron sus derivados como catalizadores del sabor. Se criaron sus crías más dóciles como mascotas. Y se terminó integrando a sus organismos vivos en el manejo de desechos. Todo esto ocurrió en paralelo a un fenómeno sociológico conocido como la normalización de lo grotesco. Todo gracias a agresivas campañas de marketing para que poco a poco la sociedad aceptara esto como algo normal. Es decir, reprogramar toda la percepción colectiva como el primer paso. Esto para que la gente comenzara a habituarse a estos extraños seres. Esta reprogramación comenzó por aquellos más jóvenes, pues si un niño crece pensando que alimentar criaturas de carne es normal, no cuestionará los sistemas que las producen. Hicieron uso de programas coloridos como el Magister Show, un show que explicaba cómo nacen y crecen las criaturas del Tecrao, explicando todo de una forma casi tierna. En ese show se explicaban cosas como el ciclo de la vida. Con música alegre y animaciones infantiles, el programa les decía a los más pequeños cómo nacen las criaturas del Tecrao, cómo deben ser alimentadas con carne procesada y cómo algunas sobreviven mejor si es que comen carne humana. Todo presentado como algo educativo. El Magister Show representa el adoctrinamiento infantil, todo como una forma de normalizar lo grotesco, pues no se trata solo de mostrar el horror, sino de hacer que los niños lo vean como algo normal. Y cuando las personas al fin vieron normal a estos seres, Nutrico era la empresa detrás de productos masivos como Flavor & Shapes, que era carne procesada, pero nutricionalmente mejorada e incluso había servicios de saneamiento con criaturas vivas. La empresa vendía saborizantes y productos basados en Vita Carnis, pero era solo un medio para distribuir los elementos de Tecrawl, esto en la dieta de la población global, lo que significaba que en algún punto todos iban a estar conectados al sistema. Y es que el universo de Vita Carnis plantea una distopía silenciosa, donde la estructura social se mantuvo funcional mientras lo inhumano se volvía parte de lo cotidiano. Ya para cuando se intentó advertir sobre los posibles riesgos, ya existían industrias completas dependiendo de todo esto, y con ello,
múltiples empleos y familias que dependían de que este sistema se mantuviera. Además, también había personas que habían crecido con una de estas madres en casa, literalmente. Pero, ¿qué tan terribles son estas criaturas y cuántas de ellas existen? Para explicarles eso, ahora toca hablar de las entidades de Vitacarnis y su función en el sistema. Comencemos por el Kraul. El Kraul es un organismo generador, una especie de zarcillos carnosos a partir de los cuales eventualmente se desarrollan otras criaturas carnis. Es a través de su red subterránea que se producen organismos satélite que cumplen funciones específicas dentro del ecosistema. Algunos se comportan como carroñeros, otros como depredadores, y otros más son organismos simbióticos. Sin embargo, todos comparten una característica: están compuestos de carne viva en constante regeneración. De ahí el término Vitacarnis, carne viva. Las principales criaturas derivadas del Kraul pueden dividirse en 3 categorías, siendo domésticas, industriales y depredadoras. Y las iré explicando una por una, comenzando por las domésticas. Los Traimings son de las pocas entidades vistas con simpatía por la población general. Esto a pesar de su aspecto extraño, pues parecen una chingadera con patas y son una mezcla entre mapache, tortuga sin piel y un muñeco, siendo una chingadera toda random, más como un collage de la naturaleza, y aún así funcionan como mascotas. Esto ya que ese es su propósito, parecer completamente inofensivos. Tienen comportamientos similares a los de los animales gregarios. Se comunican con sonidos y señales físicas. Son capaces de identificar patrones auditivos y asociarlos con recompensas o castigos. Tienen capacidad de aprendizaje social. Es decir, un Traiming entrenado puede enseñar a otros si conviven con ellos. Sin embargo, se sabe que tienen una especie de mente colmena avanzada. Es decir, son capaces de compartir información incluso sin contacto físico o auditivo con otros seres. Incluso se sacaron guías para tenerlos de mascotas, donde se explica que emiten constantemente sonidos de gritos fuertes cuando están activos, por lo que se recomienda a los dueños de esas mascotas que los alimenten a última hora de la mañana, para asegurarse de que estén activos en ese momento y no en medio de la noche. Estos seres sirven para acostumbrar a la población a tener Vitacarnis en casa para que poco a poco la gente les fuera perdiendo el miedo. Todo como parte del acondicionamiento del horror. Y es que el miedo es una emoción primaria que puede ser condicionada. Se puede influir en cómo percibimos y reaccionamos a situaciones similares en el futuro. Por lo que si se logra cambiar esa sensación de algo negativo hacia algo bonito y agradable como lo es una mascota, la gente reaccionará de manera similar a otras cosas aunque el contexto sea diferente. Y es por eso que estas madres surtieron efecto, pues su aspecto de criatura indefensa hace que la gente olvide que son carne viva generada artificialmente. Y si una criatura hecha de carne cruda puede parecer tierna, entonces todo lo demás también puede ser normalizado. El segundo tipo de criaturas son las industriales, como las serpientes de carne o meat snakes. Son criaturas alargadas sin esqueleto visible. Y sí, esta madre parece haber sido creada como un chiste de doble sentido. Y es bastante gracioso, aunque depende del humor que uno tenga. Pero hablemos de estos bichos que consumen materia orgánica en descomposición. Se utilizan para la gestión de residuos orgánicos debido a su tolerancia biológica a compuestos tóxicos, su capacidad digestiva, su docilidad bajo ciertas condiciones, y se puede fomentar su crecimiento alimentándolos y restringiendo su movimiento. Y sí, esta madre también parece de doble sentido. Se ha documentado que algunas han dividido por mitosis creando una copia completamente funcional. También se realizan experimentos para modificar su piel, lo que le dio que lograra tolerar hasta 500 grados Celsius antes de desintegrarse. Y aunque suenan peligrosas, no son agresivas, aunque eso no los hace del todo inofensivas. Se les encontró una forma de volverlos funcionales, pero no son entendidas del todo. Ahora pasemos al tercer tipo de criaturas, los depredadores, los mimics. A diferencia de los Traimings o los meat snakes, los mimics no fueron domesticados ni integrados a la sociedad. Fueron catalogados como peligrosos.
Se trata de seres imitadores, y por mucho son la especie más peligrosa documentada por los humanos. Se tratan de criaturas humanoides que imitan comportamientos humanos para poder cazar. Y tienen 3 etapas. La primera es la juvenil. Comienzan como pequeños depredadores cuadrúpedos y oportunistas, atacando a presas pequeñas como animales. Su segunda etapa son de adultos. Tienen un cuerpo capaz de plegarse en formas compactas. Se han encontrado escondidos dentro de muebles, detrás de paredes o incluso dentro de maniquíes antiguos. Lo más inquietante no es su fuerza, sino su inteligencia, pues son pacientes. Observan durante días, estudian patrones y atacan cuando la víctima baja la guardia. A diferencia de su versión juvenil, cuando son adultos solo se alimentan exclusivamente de carne humana. Su tercera etapa son los Elder Mimics. Ver un Mimic en esta etapa es extremadamente raro, pero no porque sean pocos, sino porque son mucho más inteligentes. No eliminan inmediatamente a su presa. La acosan, la aíslan y la destruyen psicológicamente. Pueden incluso llegar a vocalizar palabras básicas, imitar emociones y jugar con sus víctimas antes de devorarlas, pudiendo confundir incluso a expertos que trabajan con carcas, como lo fue el caso del Dr. Farren Browns, quien fue asignado a investigar a estos imitadores en el campo, eligiendo una casa donde instaló todo el equipamiento. El problema es que lo que terminó atrayendo era un Elder Mimic. Farren tuvo que quedarse en el baño del sótano durante 20 días. Usando las raciones que recolectó, ya había solicitado que Carcass lo recogiera al día 20, pero descubrió que nadie llegó a salvarlo. Durante 28 días, el Elder Mimic lo acechó sin acabarlo. Desactivaba sensores, se movía sin ser detectado y le observaba, hasta que finalmente acabó con él, quedando solamente el ojo del Dr. Farren. Es muy posible que él estuviera vivo mientras era devorado por The Elder Mimic, pues en las grabaciones se escuchan múltiples disparos de su intento de salir con vida. Ahora, aquí es donde Vita Carnis deja de parecer solo una historia sobre criaturas raras y se vuelve una conspiración organizada, estructurada y funcional. Y es que ven que hablé que el Dr. Farren esperaba que Carcass llegara por él al día 20. Y es que Carcass es el acrónimo de la Asociación de Consulta de Investigación y Contención para el Vita Carnis. Es un grupo dedicado a la investigación de estas madres. Son quienes manipulan la percepción pública, controlan las investigaciones, censuran la información y quienes encubren experimentos y accidentes. Además, tienen su propio símbolo, que son 7 costillas entrelazadas, en una clara alusión a las 7 criaturas, a las 7 singularidades y a los 7 monolitos. En varios documentos filtrados se reveló que miembros de gobiernos internacionales y políticos de alto rango estaban implicados en rituales, experimentos y encubrimientos relacionados con los Vita Carnis. Esto desencadenó revueltas civiles, la caída de empresas como Nutrico y el colapso de la narrativa pública, pues se reveló que Nutrico no era una empresa explotando un recurso, sino una fachada para introducir biología del Kraul en la dieta global, además de revelarse cómo el culto utilizaba rituales, sacrificios y programación infantil para mantener su influencia. Pero no son los únicos, pues se formó una secta misteriosa aliada con el Vita Carnis que se identificaba por su propio símbolo, siendo un triángulo rojo dentro de un círculo negro. El culto es el responsable de integrarlos a la sociedad y de causar los problemas actuales que enfrenta la humanidad. Y es que en realidad Carcass no actúa para proteger a la gente, actúa para controlar toda la información que hay, es decir, para manipular a todos. La conexión entre singularidades, el Kraul y el gobierno está oculta por una razón. El sistema necesita que la gente acepte la carne como parte de la vida, y no como una invasión. Esto nos conecta de nuevo con el condicionamiento del horror, pues en este caso el enemigo no nos invade, sino que nos domestica.
Con todo esto, Vita Carnis nos lleva al punto más importante de todos, que no estamos luchando contra un monstruo, estamos ayudándolo a habitarnos. Y es que el Krau no se adapta al planeta, sino que lo está terraformando. Las criaturas son biológicamente avanzadas. Son estructuras vivas con funciones asignadas. Y Carcass no es para protegernos, sino que es un cómplice de toda esta terraformación. Y lo peor es que el sistema ha convencido a la población de que todo esto es normal. Todos terminaron acostumbrándose a esas criaturas, incluso tú que estás viendo el video. Seguramente la primera vez que escuchaste o viste Vita Carnis te causó incomodidad, pero ahora ya estás acostumbrado y sin darte cuenta el horror dejó de parecerte tan malo. Este es el verdadero núcleo de Vita Carnis, y hasta este punto ya entendimos cómo funciona el sistema. El Kraul genera criaturas, la sociedad se adapta, Carcass controla y el culto adoctrina. Pero existen elementos dentro del universo que no encajan del todo, que no se comportan como organismos y sin embargo, están conectados con todo. Y les hablo de los monolitos. Los monolitos son estructuras verticales masivas negras sin marcas visibles ni comportamiento aparente. Aparecen en distintos puntos del planeta y no tienen una explicación funcional, pero no están aislados. Se ha documentado que están conectados bajo tierra a través de una red de fibras orgánicas. Esa red es idéntica o incluso podría ser parte de la red del Kraul. Además, estos monolitos causan desorientación, ansiedad y miedo intenso en quienes los observan por tiempos prolongados. Además que su ubicación está fuertemente restringida por perímetros militares. La existencia de estos monolitos sugiere que el Kraul no es solo un organismo, sino parte de un sistema mayor. El hecho de que sean ahí visibles y que nadie los cuestione, pero que se alcen estructuras militares alrededor, hace todo todavía más extraño. Y no son las únicas, pues también están las singularidades. Se han registrado 7, todas con características similares. Son esferas flotantes perfectas de aproximadamente medio metro de diámetro, hechas de un material desconocido. Se sabe que flotan sin soporte visible, que oscilan entre tonos oscuros y brillos rojos intensos, que interfieren con dispositivos electrónicos y que emiten pulsos de energía que no siguen ningún patrón identificable. Pero lo más importante, las singularidades parecen acelerar o modificar el comportamiento del Kraul. Esto se documenta con el incidente B1. Una singularidad fue expuesta al cuerpo de una vaca. En menos de 5 horas, el lugar se llenó de filamentos de carne y estructuras orgánicas. Pero no eran estructuras normales del Kraul, sino que crecían más rápido. Eran más complejas y respondían a estímulos que antes no provocaban ninguna reacción. El Kraul puede existir sin singularidades, pero con ellas, este evoluciona, como si fuera el detonante de un sistema aún más amplio. Y si el Kraul es el cuerpo, las singularidades vendrían siendo el corazón. Pero nadie sabe quién las puso ahí. Todo parece ser parte de una arquitectura predefinida. Y es que no estamos viendo una plaga que se salió del control, sino un plan ejecutado en etapas. Y hay varias teorías, pero la más consistente es que el Kraul no es un organismo autónomo, sino una herramienta, una especie de interfaz biológica para terraformar el planeta. Y las singularidades son los nodos principales. Y es que veámoslo todo desde el punto de vista funcional. Podemos deducir que el Kraul vendría siendo algo como el cuerpo. Las criaturas, las funciones, los monolitos, la red y las singularidades son el núcleo operativo. Es decir, todo esto es un diseño que nos sobrepasa, que no entiende nuestra biología y que probablemente no nos considera parte necesaria del sistema. La humanidad creyó que usaba el Kraul, pero si todo estaba planeado, quizás desde el inicio, era el Kraul el que nos estaba usando a nosotros. Aquí es donde Vita Carnis deja de ser una distopía biológica y se convierte en una conspiración estructurada a nivel global.
Una maquinaria de control donde el culto, la propaganda y el entretenimiento están al servicio de algo mucho más grande y posiblemente inhumano. En varios logs se menciona que ciertos tipos de criaturas, especialmente los mimics y las singularidades, no surgen espontáneamente, y que su aparición está ligada a eventos rituales o exposiciones específicas. Se ha autorizado que los Elder Mimics no son completamente una etapa evolutiva, sino el resultado de rituales de adoración, sufrimiento o incluso transferencias de conciencia. Algunas criaturas podrían estar conectadas a la voluntad del culto como si fueran una especie de avatars distópicos. Si bien la historia aún está algo confusa, a este punto creo todos estamos de acuerdo con que en el universo de Vita Carnis no estamos viendo una plaga expandirse. Estamos viendo la construcción de un nuevo orden natural, con organismos que solo pueden existir en condiciones de terror, secretismo y sumisión, a los cuales se encargaron de acostumbrarnos. Y aunque todo esto ya suena a una conspiración global, existe una fuente más que revela aún más detalles, pero lo hace de forma extraña. Se trata de uno de los archivos más extraños pero también más reveladores del universo de Vita Carnis, y es el Live and Meat Research Documentary. Oficialmente, se presenta como un documental educativo, creado por una organización de la carne, pero en realidad es el material más detallado que existe sobre el comportamiento y el origen de las criaturas carnis. Lo curioso es que este documental no solo explica datos biológicos, sino que está plagado de interferencias, cortes repentinos y una historia paralela. Una historia que, aunque parece simbólica, encaja demasiado bien con lo que ya sabemos. Y es que se nos narra a manera de cuento infantil. Cuenta la historia de un príncipe que cae en una isla desconocida y entra en un sueño de sanación. Con el tiempo, criaturas diminutas que simbolizan claramente la humanidad lo encuentran, lo alimentan y a cambio, el príncipe usa su magia para crear formas de vida que los ayuden. Luego, regresa a su reino y promete volver con ayuda. Y lo hace, pero no regresa solo. Esta historia es una metáfora demasiado precisa, siendo que el príncipe vendría siendo la singularidad. La isla es la tierra, las criaturas que crea son los derivados del Kraul, y el regreso al reino representa el momento en que aparecen las otras 6 singularidades. Y como podemos ver según esta versión, la singularidad no es un accidente biológico, obviamente. Es un ente externo que fue alimentado con carne humana. Se recuperó, creó un ecosistema de criaturas para ayudar, entre muchas comillas, y luego regresó con más de su especie. Todo como parte de un sistema de terraformación que dentro de este cuento infantil simula ser mágico, útil, beneficioso, pero cuyo verdadero objetivo es convertir a la humanidad en su fuente de sustento. Este documental también muestra recortes de periódico que refuerzan esta idea, como una torre de radio invadida por el Kraul, una infestación de más de 400 Tringmins bajo una antena satelital, una serpiente de carne de más de 40 metros alimentada con cadáveres durante la guerra, y un caso donde un Harvest atacó a una familia y las autoridades no hicieron nada. Todos estos casos están documentados como parte del universo y, al parecer, fueron encubiertos por Carcass y el culto. Y este es el verdadero horror de Vita Carnis. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta que esto no va solo de monstruos. Lo que realmente quiere es mostrarte cómo funciona un sistema de control que nos puede llevar a aceptar incluso lo impensable. Pues todo esto no se trató de una imposición para aceptar a las criaturas, sino que fue un extenso proceso de marketing, conveniencia y aceptación. Y lo peor es que esto ocurre en el mundo real, con tecnologías, ideologías y productos que usamos todos los días sin pensar en su origen ni pensar en sus consecuencias. Pero tú, como espectador, lo ves, lo entiendes, y como te dicen que es normal y que así deberían ser las cosas, terminas por normalizarlo. Si quieres que explique alguna otra cosa de terror analógico o cualquier cosa, porque también me gusta hacer análisis de series, puedes dejármelo en los comentarios.